Cuando mi hija, la más pequeña, tenía apenas como 4 años y su hermano tenía 5 o 6, dijeron unas frases que hasta la fecha me hacen reír cada vez que me acuerdo. Un ingeniero con quien mi esposo trabajaba llegó a la casa de momento y saludó a la familia. Luego preguntó a mi pequeña hija: ¿Tú qué quieres ser de grande? Ella contestó muy orgullosamente: presidente. Entonces, su hermano, que le seguía de grande, la miró con una mirada curiosa. Luego el ingeniero preguntó a mi hijito: ¿Y tú qué quieres ser de grande? Entonces él, como levantando las cejas y luego mirando a su hermanita, dijo: rey. Nos soltamos a reír todos a esa respuesta. En su mentalidad, un rey era más grande que un presidente. Increíblemente, era una competencia de poderes a su corta edad. El ser humano siempre tiene la tendencia de querer ser más importante que los demás. Veamos qué sucedió con los discípulos de Jesús hoy. Leamos Marcos 10, 35 al 44. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Comentemos la lectura. Jesús contrasta la ideología de este mundo con la suya, la cual es muy diferente. Casi siempre que una persona logra tener un puesto más alto, tiende a sentirse superior y a menospreciar a los que están en puestos de menor rango. Cuanto más sube, más se cree. Llegan a sentirse tan grandes que ya ni quieren oír opiniones o consejos de los demás. Y dice la Biblia que antes de la caída es la soberbia. Jesús nos enseña todo lo contrario. Si anhelamos realmente ser grande en el reino de Dios, debe ser grande nuestro deseo de servir a los demás. Si queremos ser excelentes, sobresalientes y tener mención honorífica con Jesús, tenemos que tener un corazón que ama y anhela servir a los demás, que se deleita en servir, que siempre busca agradar a Jesús y no el propio ego. Jesús hoy nos ha dicho que un verdadero discípulo suyo deberá tener un corazón de siervo, así como Jesús tuvo. Él, siendo Dios mismo, se humilló demasiado, haciéndose un diminuto ser humano y además
sirviendo a esos humanos. Aprendamos nosotros a ser siervos también. Dejemos ya de anhelar grandezas, poder, fama, dinero y gente a nuestro servicio. Dejemos ya de creernos la octava maravilla del mundo y aprendamos a tener un corazón de siervo. Nuestra corta estancia en este planeta la tenemos que vivir para Jesús. Podremos ser retirados en cualquier instante. Jesús hoy nos indica que debemos de tener actitud de siervo, que es totalmente contrario al pensamiento humano normal. Jesús, siendo Dios mismo, no se aferró a eso. Él tomó la forma de un siervo y se hizo humano. Nunca buscó grandezas ni ser alguien importante. Ni siquiera una casa propia llegó a tener. Dice en una parte que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él vivió para servir y hasta lavó los pies de sus discípulos cerca del final de su vida aquí. Sabemos que murió finalmente con una condenación de la más vergonzosa en una cruz. Así fue su vida aquí en el mundo. Sin lujos, sin finas atenciones, sin grandezas. ¿Realmente somos discípulos de Jesús? ¿Anhelamos verdaderamente ser como Él? Si su deseo de Jesús fue ser un siervo a la humanidad, ¿cuál deberá ser nuestro deseo si somos sus discípulos? Servir a los demás. Conozcamos a Jesús para imitarlo y obedecerlo.